Pues vamos a pasar a la predicación de la palabra, ahora sí, que el Señor nos bendiga y nos guíe en ella. Y acompañadme, por favor, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, segunda carta de Pablo a los Corintios. Vamos al último capítulo de esta carta, capítulo 13, y leeremos los últimos versículos. Si tenéis una Biblia como la mía, igual veis que pone saludos y doxología final, ¿bien? O bendición final. Una doxología es dar gloria a Dios o una bendición a Dios, eso es la palabra doxología. Si la volvéis a ver en algún lado en la Escritura ya lo sabéis, ¿bien? Pero, como sabéis, estos títulos no son inspirados, son orientativos por parte del editor. Así que vamos a leer la palabra del Señor y son los versículos del 11 al 14 y seguramente os resultarán muy familiares. Y dicen así: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén, hermanos. Hasta aquí la palabra del Señor y su iglesia responde amén. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti agradecidos, bendecidos y renovados por ti, por tu Espíritu, por la comunión, por la adoración. Y ahora queremos que siga siendo así por la exposición de tu palabra, Señor. Que tú bendigas, Señor, este pasaje, que tú bendigas la exposición del mismo y que nos bendigas a nosotros, que tu Espíritu Santo quite toda carga, todo peso, toda distracción, todo agobio de mí y también de los hermanos que están escuchando esta exposición de tu palabra inspirada, para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que podamos reflejar más el carácter de Cristo, no para vanagloria propia, sino para gloria tuya, Señor. Queremos alabarte y bendecirte en todo, Señor. Queremos ser semejantes a Cristo en todo, pero sabemos que para eso te necesitamos a ti, Padre. Así que a ti nos encomendamos, al poder de tu palabra, de tu Espíritu y de tu Evangelio Redentor, que un día nos salvó y nos llamó de las tinieblas a la luz. Y te pido por los que están hoy aquí sin Cristo, sean niños, sean jóvenes, sean mayores, que tú obres en sus corazones también y traigas salvación a sus vidas. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Redentor, Rey, Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues como os decía, empezamos un año, el año de los buenos propósitos, las dietas que a los 2 días ya se dejan de hacer, las cuotas al gimnasio que se siguen pagando, pero que nadie... Es un negociazo poner un gimnasio, porque la gente paga y no va, pero tú sigues pagando, ¿no? Y te haces la ilusión de que, bueno, en cualquier momento puedo ir, ¿no? Hay muy buenos propósitos, sobre todo, si os dais cuenta, la mayor de ellos en lo material. Incluso si lo queremos espiritualizar, bueno, este año sí que me leo la Biblia entera en un año. Este año sí. Y por eso Génesis es el libro más leído de la historia, porque es el primero que se lee y el último que se lee en el año. Hermanos, hay buenos propósitos constantes, permanentes en la vida de los cristianos y de las personas de este mundo. Pero, hermanos, reconozcamos que quizá, no está mal estos buenos propósitos. Os animo a que os pongáis en forma, que leáis la Biblia en un año. Quizá deberíamos enfocarnos más en algo más interno, en algo más profundo, en algo más duradero, en algo que sepamos que estamos llamados a hacer, en algo que... Porque no estamos llamados a leer la Biblia en un año, por si alguien no lo sabía. Estamos llamados a leer la Biblia diariamente y meditar en ella especialmente diariamente, no a leerla en un año. Si alguien la lee en un año, maravilloso, ¿bien? Pero cosas que la palabra de Dios sí que nos pida directamente que hagamos, que nos exhorte y que nos anime a que hagamos. Y lo que es más, que tengamos la bendición de Dios expresa para hacerlo. ¿Sí? La palabra de Dios es muy clara en muchas cosas. Y en este caso, este pasaje creo que es muy claro.
Hay quien dice que como vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, pues ahora nosotros podemos vivir como nos dé la gana, y palabras como obediencia, o palabras como debemos, o tenemos, o has de, deberían ser erradicadas de nuestro vocabulario. Pues hermanos, si esto es así, los escritores bíblicos han gastado mucho papel y mucha tinta. No, hermanos, como cristianos estamos llamados a esos buenos propósitos. Estamos llamados a madurar, estamos llamados a esforzarnos, estamos llamados a la obediencia. Hay un deber, hay una responsabilidad como hijos de Dios. No somos silvestres. Tenemos una guía, que es la de la palabra de Dios, que nos llama a ello. Ahora, ¿cómo conectamos esto con nuestro pasaje? Bueno, nuestro pasaje es la conclusión de posiblemente uno de los mayores terremotos que podemos encontrar en las Escrituras a nivel argumental, y son las 2 cartas a los Corintios. Nos hablan acerca de una iglesia que se ha calificado como catastrófica en muchas ocasiones. Una iglesia con muchas debilidades y, por lo tanto, como tiene tantas debilidades, tiene muchas dificultades. La iglesia de Corinto adolece de división, falta de amor mutuo, falta de orden, descuido por la santidad y de una vida exenta de pecado en medio de ella, una iglesia que no se sujeta a los líderes puestos por el Señor, es más, no se sujeta ni al mismísimo apóstol Pablo. Esta iglesia es un caos. ¿Y sabéis por qué? Porque como hablamos algunas semanas atrás, no sé si recordáis el sermón que hablaba de la división en la iglesia, era una iglesia inmadura. Este era el problema de la iglesia. Los problemas no eran el problema. ¿Sí? ¿Recordáis? Los problemas son el síntoma del problema. ¿Cuál era el problema? La inmadurez espiritual. Eran niños todavía. Pero Corinto al mismo tiempo es una iglesia muy amada por el apóstol. Es una iglesia amada por Pablo, pues él la fundó. Y por supuesto es una iglesia muy amada por Dios. Y Pablo en este pasaje que vamos a considerar hoy les escribe estas últimas palabras de esta segunda carta, y en ellas, como veis, encontramos una serie de exhortaciones. Habéis visto en los versículos que van, especialmente los versículos, no, en el versículo 11 hay una serie de exhortaciones muy claras. Bien, y luego en el 12 hay otra más, ¿no? Saludaos unos a otros con ósculo santo, en el 12, pero antes está diciendo, fijaos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz. ¿Habéis visto? Todo esto son exhortaciones. Atención, exhortación no es lo mismo que amonestación. Amonestación es una llamada al orden. Una exhortación, en el sentido estricto, es animar. Pablo está invitando y animando a los hermanos, efectivamente, a que hagan esas cosas, a que vivan esas cosas. ¿Bien? Hoy me gustaría compartir con vosotros estas palabras de ánimo, estas exhortaciones, y también al final lo que vemos en el versículo 14, que son palabras que nos suenan porque terminamos nuestros cultos con ellas, esta hermosa, esta preciosa bendición trinitaria que nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Bien. Y hermanos, nosotros no somos una iglesia como la de Corinto y podemos añadir gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, porque este pasaje está cargado de los mejores deseos del apóstol a una iglesia que ama, a una iglesia que, como decía, él ha plantado, una iglesia que a pesar... Es decir, necesitamos ser animados y bendecidos por Dios, ya que la vida de la iglesia, hermanos, nunca está exenta de pruebas. La vida de la iglesia nunca está exenta de luchas. La vida de la iglesia nunca está exenta de obstáculos, jamás. Y además, como os decía antes, estamos llamados, tú y yo, a crecer en madurez espiritual. Y en este año que comienza, es bueno que tú y yo no olvidemos a qué tipo de vida se nos ha llamado. ¿A qué tipo de vida estamos llamados a vivir, a andar?
Así que espero que este pasaje y este sermón nos ayude a ello. Y si vamos a 2 Corintios 13, del 11 al 14, vemos que el apóstol Pablo empieza en el versículo 11 diciendo, habéis visto, por lo demás, esto os puede llamar la atención, por lo demás, ¿qué quiere decir esto? Bueno, está terminando la carta, está diciendo, dicho todo lo que he dicho todo lo que tenía que decirse, después de haber dicho especialmente en esta carta, y esta carta es de las más duras del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, todas estas cosas de amonestación en muchos casos a los corintios, ahora dice, por todo lo demás, fijaos lo que dice ahora, hermanos. Incluso si leéis los versículos anteriores en este mismo capítulo 13, son muy duros. Son amonestadores, pero él ahora dice, por lo demás, terminando, dicho todo lo que os tenía que decir, hermanos. Y la palabra que usa aquí Pablo es muy interesante, porque en el griego original transmite la idea de tanto hermanos como hermanas, es decir, está hablando a toda la iglesia, a toda la congregación. La palabra es adelphoi, adelphos. Hermanos y hermanas son unas palabras para todos los miembros de la iglesia de Corinto. Una iglesia inmadura y conflictiva, y rebelde y desordenada, pero una iglesia amada, amada por el apóstol. Y el deseo de él era que estos hermanos de Corinto maduraran, que crecieran a semejanza del Señor Jesucristo. Y si algo podemos aprender de las dos cartas, tanto de la primera a los Corintios como de la segunda, es que el proceso de santificación, es decir, el proceso de madurez, de crecer como cristianos, requiere tiempo y paciencia. Y estas palabras de Pablo nos lo manifiestan. Esta despedida de Pablo es una despedida llena de amor, misericordia, interés, preocupación, afecto, gracia. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay prácticas, hay conductas, hay actitudes, inclinaciones y pecados que, aunque hayamos nacido de nuevo, cuesta mucho cambiarlos. Cambiamos de la noche a la mañana. Algunos pecados, al convertirnos, son erradicados de golpe. Otros no. Otros quizá nos acompañen hasta toda nuestra vida, no como una práctica, sino como parte de una lucha constante contra ellos. Quizá el Señor nos los quite en un tiempo, quizás nos los quiten y luego regresen y aparezcan como ese invitado inesperado, que esa persona que esperabas no volver a encontrarte en la vida, por favor, y aparece de golpe, pero si yo ya me había olvidado de él y he vuelto a caer en lo mismo, incluso peor. Y otros que van a estar toda la vida luchando con esos pecados. Cuidado, no sin lucha, repito, luchando. Quiero matizar esto claramente. El cristiano no es alguien que no peca, es alguien que lucha contra el pecado. No es alguien que no tiene pecado, es que su relación con el pecado ha cambiado. Hemos cambiado nuestra relación con Dios y hemos cambiado nuestra relación con nosotros mismos. ¿Sí? Pero evidentemente Pablo lo sabe y él sabe que esto requiere paciencia. Y él, además, y ahora se me apaga el ordenador, y él además lo está manifestando con estas palabras, hermanos, hermanos. Pero si algo podemos aprender también, es que Pablo, como veremos, no solo está diciendo que él manifieste esta paciencia con ellos, es que está llamándoles en un sentido, y esto también vale para todos nosotros, a tener paciencia los unos con los otros. Pablo tenía paciencia con los corintios, ellos debían de tener paciencia los unos con los otros. Por si alguien se pensaba cuando está en la iglesia que es perfecto, que no tiene, que está terminadito, envuelto con el lacito y perfecto. No, hermanos, no es así, no es así. Estamos llamados a tener paciencia unos con otros porque constantemente pecamos también los unos hacia los otros. Muchas veces en maneras que ni esperamos. Esto estaba pasando en Corinto, esto pasa en todas las iglesias, el problema es que en Corinto ya era de una manera escandalosa. Y Pablo estaba confiando en que sus hermanos y sus hermanas de Corinto iban a cambiar. Él confiaba y esperaba que iban a crecer y a madurar, que iban a santificarse. Y de nuevo, da igual cuánto tiempo lleves convertido,
Si llevas 6 días o si llevas 60 años, sabes que crecer espiritualmente cuesta. Cuesta. Y si lo sabes en lo tocante a ti, porque lo sabes, has de saber que también les cuesta a tus hermanos y a tus hermanas. Y en cualquier caso, en medio de esta realidad, no hemos de desesperanzarnos como Pablo no se desesperanzaba, porque él tenía esperanza en que los corintios madurarían. ¿Sabéis por qué? No tanto porque tuviese confianza en ellos, o porque tuviese confianza en sus consejos como apóstol, o los que pudiera tener cualquier pastor a la hora de aconsejar, exhortar o amonestar. Pablo tenía confianza en Dios. Ni en los corintios, ni en él. En Dios. Confiaba en que Dios, el Señor, en su gracia, en su propósito, en su soberanía, en su poder, cambiaría a los corintios, los haría madurar, lo haría Dios. Como él mismo dice a los corintios, somos labranza de Dios, edificio de Dios. Dios está trabajando en nosotros. Y ahora, tras llamarles hermanos, Pablo les da estas palabras de ánimo. Hemos visto estas 5 exhortaciones. Tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y atención, en el idioma original, en el griego que se escribieron estas palabras, todas ellas tienen una connotación de los unos a los otros. No está hablando individualmente gozaos. No, todas estas palabras me hablan a mí en relación a mi relación, valga la redundancia, con el resto. Todas están en un contexto de los unos a los otros. Y empieza Pablo diciéndoles, tened gozo. Y el gozo, hermanos, en todos los creyentes debería ser un distintivo. El cristiano, al igual que el apóstol Pablo, sabe lo que Cristo ha hecho en su vida. ¿Tú sabes lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Te has olvidado de lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Piensas que no ha hecho gran cosa? ¿O eres consciente de la gracia y la misericordia y el amor de Dios derramados en tu vida? Ya no digo en el momento de tu conversión, sino desde el mismo momento en el que naciste y llegaste a este mundo, y aún antes, aún desde la eternidad. Pero vamos a circunscribirlo a la iglesia, vamos a circunscribirlo a la conversión. Hermanos, Dios está obrando algo en ti y a través de ti. No está haciendo solo algo para ti. A través de ti también está haciendo un trabajo que influye en otros. Y yo no sé, hermanos, si esto puede ser mayor fuente de gozo. Y a lo mejor muchas veces no estamos viendo lo que Dios está haciendo en nosotros. Va a pasar este año 2024 y diremos, pues yo no sé qué ha hecho exactamente Dios en mi vida. Yo casi que me siento igual. No, hermano, no eres el mismo. No eres el mismo. Dios está haciendo una obra en ti que ha prometido terminarla, perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Pero lo más importante es que lo que hace en ti es de bendición y santificación también para otros. Esto es maravilloso. Esto es increíble. Es real. Los corintios seguramente no estaban experimentando gozo, por eso la exhortación. Quizá algunos individualmente lo experimentarían. Había pleitos, había orgullo, había soberbia, envidias, divisiones. Todo esto son ladrones de gozo en el seno de cualquier iglesia, de cualquiera, por fuerte que sea. Pero es que además los corintios estaban buscando su gozo, su identidad, su contentamiento en las cosas del mundo. Era una iglesia carnal, enfocada en su trabajo, enfocada en su familia, enfocada en sus logros, enfocado en los estudios, enfocados en la filosofía. Los corintios eran unos grandes sofistas, amaban la filosofía como la mayoría de los griegos, hablaban de aquellos superapóstoles, ¿recordáis? Y tenían a Pablo como alguien despreciable. Buscaban en lo carnal, en lo tangible, en lo visible, el gozo, el significado. Y esto nos puede pasar a nosotros: trabajo, prosperidad económica, un currículum académico, la política de nuestro país, un ministerio en la iglesia, la familia, el matrimonio, los hijos, la gratificación sexual instantánea, el sexo fuera del matrimonio, el romanticismo malentendido,
los vicios, los placeres, ahí normalmente, como seres humanos carnales, vamos a buscar gozo. Para darnos cuenta de que ahí no está el gozo. Y de que al cabo de un tiempo vuelven los problemas. Y volvemos al mismo descontento y al desagrado y a la frustración. Porque todo esto son cosas transitorias. Son cosas volátiles, inestables. Cosas que incluso pueden ser hasta destructivas. Cuando ellas son el foco de tu vida. El matrimonio, si es el foco fundamental de tu vida, puede ser altamente destructivo. Si es tu único foco, tener un matrimonio feliz, no lo vas a tener. En el sentido que tú buscas, no lo vas a tener. Porque tú buscas una especie de país de las maravillas en tu matrimonio que no es real. Y hablo del matrimonio como hablo del trabajo. Ese trabajo, ese súper trabajo, esa posición en la empresa, ese cargo, ese desempeño de esa actividad específica, especialmente si me he preparado para ella o si sé que valgo para ella. No, eso tampoco te va a dar gozo, tampoco te va a dar significado, no lo va a hacer. Porque todas estas cosas son transitorias. Si no lo has comprobado ya, que creo que sí, lo comprobarás tarde o temprano. Todas estas cosas no duran o nunca son de la manera que tú quieres que sean para que te den el gozo que tú quieres tener de ellas. El gozo es como las pompas de jabón. A ver, a los niños os gusta Bob Esponja, ¿no? ¿Qué hace Bob Esponja? Va detrás de las pompas de jabón, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa con una pompa de jabón? En cuanto la has alcanzado, desaparece. Eso es lo que ocurre cuando buscamos el gozo, por el gozo, en las cosas que no son fuente de gozo. El gozo verdadero para nosotros está en Dios. El verdadero gozo viene de arriba, viene de Dios. Porque si pones la mirada en las cosas de este mundo, o incluso en ti mismo, vas a sucumbir al desánimo, inevitablemente. Y entonces con el desánimo va a venir el enfriamiento espiritual. Pablo les ha dicho antes en esta misma carta a los Corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas. ¿Dónde está la fuente de tu gozo? ¿Dónde en este 24 vas a buscar la fuente de tu gozo? ¿En Dios? ¿En crecer en comunión con Dios? ¿En servicio a Dios? ¿En conocimiento de Dios? ¿O en las cosas de este mundo? Y que nadie deduzca de esto, mira, el pastor está diciendo que no tenemos que cuidar de nuestro matrimonio, de nuestra familia, ni de nuestros hijos, ni de buscar tener el entorno más saludable posible en ese sentido. Claro que sí, pero todo esto lo vas a tener únicamente cuando Dios es el centro de tu vida. Si Dios no es el foco, si el Evangelio de Jesucristo no es el centro de todo aquello que haces y anhelas, y no haces las cosas para la gloria de Dios, sino para tu gloria, ¿y cómo puedo hacer las cosas para mi gloria? Buscando la gratificación, buscando el sentirte maravillosamente bien. En eso que yo quiero, en eso que yo anhelo, en eso que quiera que sea de la manera que yo quiero que sea. Hermanos, nos vamos a frustrar. Quizá tengamos una aparente sensación de gozo durante un instante, unas horas, unos días, incluso unos meses, vamos a ser optimistas. Pero tarde o temprano eso vendrá reemplazado por la decepción inevitablemente. Porque el único gozo verdadero está en Dios y en lo que Él puede dar. Porque lo que Él da no cambia, no se extingue, no varía. Él es, Él no cambia. Y después de decirles esto, y podríamos estar horas hablando del gozo cristiano, ahora pasa a decirles algo muy interesante. Fijaos, dice, perfeccionaos. Y cuidado no lo leamos como diciendo, tenéis que ser perfectos. Porque Pablo sabe perfectamente, primero, que los corintios no lo son, ni lo serán nunca, como nosotros. No somos perfectos en este mundo, ni lo seremos jamás. No. Y la palabra griega en la que escribe aquí Pablo podría traducirse como madurad. O en un sentido más literal, y
Es más amplio, es como restauraos en aquello que está defectuoso en vosotros. Arreglad las cosas entre vosotros. Corregid lo imperfecto entre vosotros. Es como decir, oye, no os quedéis como estáis, porque estáis fatal. Por si no os habíais dado cuenta, esta iglesia no va bien. No podéis quedaros como estáis. No podéis dejarlo correr. Bueno, no, les está llamando a corregir, a restaurar lo que está roto, lo que está defectuoso. Y esto era muy apropiado para los corintios, ¿no? Y ¿sabéis qué, hermanos? Está muy bien cuando pecamos o las cosas no están bien con el Señor. Normalmente los hijos de Dios somos prestos a arreglar las cosas con Dios, ¿sí? Deseamos hacerlo. Acudimos en oración al Señor. Tratamos de restaurar las cosas, que las cosas estén bien entre nosotros, entre Dios y nosotros. Pero no somos tan rápidos cuando se trata de arreglar las cosas entre las personas. Ahí ya nos cuesta más, ¿no? Es más difícil arreglar las cosas, restaurar las cosas con el prójimo. Pero yo te digo, sí, busca restaurar las cosas con Dios, pero luego inmediatamente después restaura tu relación con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con tus hermanos en Cristo en la iglesia. Arregla las cosas con ellos. Hay quien dice, no, mira, yo con el Señor todo, pero los demás, bueno, oye, mira, que cada uno, porque es que tú no sabes cómo es este. Hermanos, el que dice que ama a Dios al que no ve, pero no ama a su hermano al que ve, es un mentiroso. Porque además Dios nos llama a manifestar su amor en el amor a los demás. Las personas maduras, espiritualmente hablando, por norma general van a querer arreglar las cosas pronto. Tienen el suficiente carácter y humildad para poner en orden las cosas y restaurarlas lo antes posible. De nuevo, restaura pronto las cosas. Y en eso podemos discernir que alguien es maduro espiritualmente, que está creciendo. Los creyentes verdaderamente maduros, a pesar de los pecados de los demás y de los propios, se aman los unos a los otros, buscan la unidad de los unos con los otros, se exhortan y consuelan los unos a los otros, se discipulan los unos a los otros, a veces se amonestan y se disciplinan los unos a los otros. Podemos decir que un cristiano ha madurado cuando entiende que la corrección y la restauración no son un ataque, sino un acto de amor. Y cuando hablo hacia otros y hacia mí. Cuando entiendo que esto es por mi bien. Los creyentes maduros aceptan ser corregidos. Los creyentes maduros aceptan ser reajustados. Y entienden que han de hacer lo mismo con los demás hermanos. Se aceptan, se preocupan, se animan, se sirven, son pacientes, se perdonan, se sujetan, se edifican, se aman y viven en paz. Los cristianos maduros aprenden a reconocer y a alegrarse por los logros, dones y virtudes de otros hermanos en la iglesia. La madurez también se evidencia cuando reconocemos la gracia que Dios ha manifestado hacia otros y nos alegramos. Estamos llamados a llorar con los que lloran y a gozarnos, a reír con los que ríen, sin celos, sin envidias, sin contiendas. No murmuran los unos contra los otros, confiesan sus pecados los unos a los otros, son agradecidos los unos con los otros. Etcétera, etcétera, etcétera. Tranquilos, tenemos un año por delante para hacer todo esto. Pero yo os propongo un plazo más corto. Hoy no tendremos la cena del Señor, la semana que viene sí. Tienes toda una semana para pensar con quién tienes que restaurar las cosas. No te voy a decir yo quién.
ora por ello, medita en ello. Y estoy hablando muy especialmente de nuestra iglesia y dentro de nuestra membresía, especialmente más todavía. Restauremos las cosas, perfeccionémonos, porque así discernimos cuál es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Es algo que debe de permanecer unido. Y entonces participemos de ese cuerpo. Y todo esto, hermanos, todas estas cosas que os digo, que he dicho, etcétera, 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 son cosas que escaseaban en Corinto. Ya lo sabemos, aquello era un desastre, era un caos. Y por eso Pablo tiene que decirles, perfeccionaos, arreglad las cosas. Esto no se puede quedar así. Y la tercera palabra que el apóstol dirige a los corintios es consolaos. Y esta palabra en griego también la debemos entender como animaos. Animaos los unos a los otros. Hermanos, ¿nos hacen falta palabras de ánimo? Claro que nos hacen falta palabras de ánimo. Estamos muy acostumbrados a sacar errores a la luz. Los errores los vemos rapidito, los detectamos al vuelo y somos muy prestos a decir, esto no está bien, esto no lo has hecho de la manera debida, aquí has pinchado hueso, esto no se está haciendo correctamente, esto se ha hecho muy deprisa, esto se hace muy lento. Mira tu vida, mira tu matrimonio, mira tus hijos, mira tu asistencia a la iglesia. Y hermanos, yo no estoy diciendo, atención, que no debamos amonestarnos y exhortarnos mutuamente. No estoy diciendo que lo que esté mal no deba de ser corregido, ¿sí? Pero ¿sabéis qué? Que somos muy expertos en sacar los colores a los demás, normalmente a sus espaldas, diciendo lo que hacen mal. Pero hermanos, ¿cuánto tiempo dedicamos a animar, a consolar y a edificar? Y ya no cuando las personas están haciendo algo bueno, que también está bien hacerlo, o algo bien, sino también, aun cuando alguien no esté haciendo las cosas bien o todas las cosas bien, podemos animarle por otras cosas que sí que haga bien, o definimos a la persona es eso malo que hace. No, hermanos. Yo hago muchas cosas que no están bien, habrá otras que haré regulinchi, y habrá otras cosas que las haré de mejor. ¿Nos enfocamos solo en lo malo o procuramos animarnos? Es más, cuando estamos en una situación como la de la iglesia de Corinto, que es un caos supremo, les está diciendo animaos, y dices, bueno, ¿pero de qué se van a animar? Pero si no tienen nada de qué animarse, si esto es un desastre. Lo que hay que hacer esta iglesia es, ala, venga, disolverla. No, les está diciendo, animaos. Y en esto estarían siendo imitadores de Dios. Fijaos, en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pues esto es maravilloso. Dios nos consuela y al mismo tiempo nos usa para aplicar ese mismo consuelo hacia otros, en medio de una iglesia como la de Corinto. Una iglesia que estaba pasando por ese momento circunstancias de división, conflictos, falta de amor, desconsideración los unos a los otros, pecados graves en la iglesia sin confrontar, falta de orden, falta de sujeción. Consolaos. Consolaos los unos a los otros. En vez de decir, qué mal está esto, mejor nos disolvemos. No, mejor, mira, yo me voy de esta iglesia. Por cierto, ¿veis alguna carta del apóstol Pablo en la cual anime a algún miembro a irse de alguna de las iglesias a las que escribe? Si encontráis el texto, me llamáis luego. Iglesias muy difíciles. Tendemos a idealizar las iglesias del Nuevo Testamento, hermanos. Eran iglesias como las nuestras. Como las nuestras. Pero dice, consolaos. Vámonos. No.
edifiquemos. Fijaos en lo bueno que tenéis, en todos los dones que tenéis, corintios, para revertir esta situación, en la salvación que se os ha dado, en la gracia de Dios y su perdón que se derrama cada día en vuestras vidas. Manifestároslo los unos a los otros. Tratad de arreglar las cosas, poned los asuntos en orden, edificad esta iglesia que está desmoronándose. Somos colaboradores con Dios, edificio de Dios. Edifiquemos, miremos hacia adelante, no miremos hacia atrás. Tenemos la oportunidad porque tenemos la gracia y el poder de Dios para hacerlo. Volvamos a levantar esto. No nos quedemos así. Así se anima una iglesia en momentos difíciles. O no hacemos lo mismo cuando alguien está pecando y queremos animarle. Estás acabado, no tienes arreglo. ¿Sabes qué? Que yo mejor que me largaba y dedícate a otra cosa. Animamos, acompañamos, oramos, confiamos, dirigimos, aconsejamos, dedicamos tiempo y paciencia. Lo mismo es con el cuerpo. Corintios, consolaos en medio de las dificultades. Y luego dice Pablo, sed de un mismo sentir. Y ser de un mismo sentir, es decir, literalmente, ser de una misma mente, es algo que pide el apóstol Pablo y es una llamada a la unidad, que lo vamos a encontrar en otras cartas del apóstol Pablo, esta expresión, el ser de un mismo sentir, de una misma mente, de una misma forma de pensar. Ahora, no somos robots, no somos clones, ¿no? Es como en los colegios, ¿no? ¿Qué se le pone a los niños en los colegios mayores, en los colegios caros? Un uniforme, para que todos vayan igualitos. No, no estamos hablando de esto. Gracias a Dios que somos diferentes, porque Él ha dispuesto que lo seamos. Y más una iglesia como la nuestra, con tanta variedad, y otras tantas como hay, ¿no? Somos distintos. Pero una de las mejores defensas, de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo especialmente, para la unidad, una de las mejores defensas para la unidad de la iglesia local, es tener un mismo sentir en las cosas fundamentales, en las cosas clave, porque una iglesia dividida es presa fácil del enemigo. Y por eso nosotros como iglesia somos una iglesia confesional, por eso tenemos una confesión de fe, por eso tenemos un cuerpo claro de creencias que todos los miembros abrazamos y respetamos, si no completamente, sustancialmente. Tenemos nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 y esta confesión de fe sintetiza lo que nosotros creemos y confesamos en las Escrituras. Y es lo que enseñamos, y es lo que proclamamos. Y eso, en lo fundamental, trae unidad a la Iglesia. Y si alguien quiere ser miembro de la Iglesia, debe leer, conocer, estudiar esta confesión y las doctrinas que en ella hay contenidas. Y luego tiene que, como hemos dicho, creerla y confesarla. Hermanos, en lo referente a las cosas de este mundo, a las apetencias de este mundo, podemos tener diferencia de opiniones, faltaría más. Deportes, arte, política, entretenimiento. Ahí no vamos a entrar. Cada uno haga lo que le parezca mejor, siempre y cuando esté glorificando a Dios con ello. No se trata de ser uniformes en todo. Pero en las cosas que tienen que ver con la Escritura y con el Evangelio de Jesucristo y con la Iglesia, en lo esencial debemos ser unánimes, de una misma mente, para poder caminar juntos, para poder avanzar juntos, para tomar las decisiones unánimemente. Nosotros somos una iglesia congregacional que toma decisiones reunida y unida en lo que tiene que ver con recibir miembros, con dar de baja miembros, con disciplinar a miembros, incluso excomulgar a miembros, con recibir a pastores y diáconos, incluso a la hora de reprobar a pastores y diáconos, a la hora de tomar decisiones importantes de calado en lo financiero. Esto no son cosas que se toman en un frío despacho pastoral con la puerta cerrada. Estas decisiones las toma la Iglesia. ¿Sí? Si no estamos unánimes, en una misma mente, en un mismo entendimiento de lo fundamental, empezando por el Evangelio, fracasaremos. Porque estaremos divididos en lo fundamental. Y eso pasaba en Corinto.
yo de Apolos, yo de Pedro, yo de Pablo, yo de Cristo. Aquello era un caos. Y cada uno tiraba para un lado y no avanzaban. Hermanos, enfoquémonos en creer y confesar lo mismo. En todo lo demás hay libertad. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué ocurre? Que como pasaba en Corinto, los seres humanos somos muy egoístas, muy egocéntricos. Nos creemos que hemos descubierto la sopa de ajo y además de eso estamos limitados muchas veces por nuestro propio pecado. Y muchas veces el egoísmo nos limita, ¿sabéis para qué? Para comprometernos. Si uno es egoísta no se va a comprometer. Y mi egoísmo me va a hacer ir a la contra. Y eso ocurre en muchas relaciones humanas también. Puede ocurrir en el trabajo, en las familias, en los matrimonios, también en la iglesia. Para ser miembro de una iglesia debo dejar atrás el egoísmo. Debo de buscar ser de un mismo sentir que mis hermanos. La unidad, hermanos, demanda sacrificio. Y la primera carta a los Corintios empieza con estas palabras. Fijaos, hay entre vosotros contiendas. He sido informado por la casa de Cloé que hay entre vosotros contiendas. Fijaos cómo acaba la segunda carta. Sed de un mismo sentir. Pensad lo mismo. Y sigue Pablo con la última de estas 5 exhortaciones, del versículo 11, termina diciendo, ¿habéis visto? Vivid en paz, vivid en paz. El cristiano que busca la paz es aquel que, como dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, está dispuesto a caminar una milla más de la que le demandan. Mira, a mí no me pidas más, yo hasta aquí, ¿eh? Primero que eso puede ser una manifestación de egoísmo, pero tampoco hay un deseo de servir y de evitar el conflicto. Es aquel cristiano que está dispuesto a sacrificarse, incluso cuando tiene razón. Es aquel cristiano que tiene empatía, que tiene tolerancia, que tiene paciencia, gracia, amor hacia los demás, incluso cuando los demás están en su contra. ¿Por qué? Porque quiere vivir en paz. Cuando hablo de vivir en paz no es que me dejen tranquilo. Oye, a mí déjame en paz. No. No está hablando de esto el apóstol. A mí me dejas en paz. No. Quiere vivir en paz con los demás. ¿Sí? No ir a su, como se dice hoy en día, a su bola. A mí déjame tranquilo, ¿no? Bueno, me voy a contar un chiste, es igual. Pero quiere vivir en paz con los demás. Con los demás. Quiere vivir en paz los unos con los otros. Es como dice en Romanos el apóstol Pablo, una iglesia quizás un poco más madura que los corintios. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y atención, todos los hombres habla de la iglesia y fuera de la iglesia. Les dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Y sí, a veces es difícil. Tú lo intentas o crees que haces todo lo mejor que puedas o que sepas, pero a veces, hermanos, es humanamente imposible, digo humanamente imposible, el poder estar en paz con alguien. A veces hay personas que no desean arreglar las cosas. En algunos casos, porque como no son creyentes, hablo de compañeros de trabajo, vecinos, algunos familiares, compañeros de clase, no quieren arreglar las cosas, no quieren que haya reconciliación, no quieren que haya paz. Incluso hay gente que se mueve de maravilla en los trabajos o donde sea en el conflicto. Parece que esté deseando siempre el problema. No, hermanos, esto ocurre porque no son hijos de Dios. En esas ocasiones nosotros no podemos hacer más. Creo que he hecho todo lo que podía. Pero lo que a nosotros respecta, hagámoslo. Hagamos todo lo que podamos. Y descansemos en que el resto lo solucionará Dios. Lo hará el Señor. Pero en la iglesia no puede ser así, hermanos. En la iglesia debemos buscar y vivir en paz. No solo promover la paz en un entorno de paz, para que haya más paz, no solo promoverla, sino evitar la falta de paz. Hermanos, yo no sé cómo podemos conciliar las cosas. Si somos creyentes no podemos rehuir
La reconciliación, la restauración. De hecho, en un momento de conflicto, él ya les ha dicho a los corintios algo en esta misma carta, en el capítulo 5. Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sabéis por qué nos cuesta tanto reconciliarnos? Porque no nos predicamos a nosotros lo suficiente el Evangelio. Dios nos ha reconciliado consigo por medio de Jesucristo y ahora nos ha dado un ministerio de reconciliación al mundo, a los perdidos. No, a mis hermanos no, estos ya los arreglará el Señor. A tus hermanos también. Estás llamado a reconciliarte con tu hermano. Aún más con la casa de la fe. Si Cristo murió por ti, por mí, aun cuando tenía motivos sobrados para enviarnos al infierno, y nos reconcilió consigo mismo y con el Padre, ahora nos llama a llevar este mensaje al mundo, pero también a vivir de esa manera los unos con los otros. Es por eso lo que decimos en consejería, la solución a todos los problemas de las personas cuando vienen al despacho pastoral con sus problemas, la mayoría de las veces es el Evangelio. Y no quiero ser simplista, pero es tener un correcto entendimiento del Evangelio. No tenemos más gozo, nuestras vidas no son más fructíferas, no superamos las luchas y los problemas con nosotros mismos y con el prójimo, porque aunque hemos sido redimidos por el Evangelio, no nos predicamos el Evangelio, no meditamos lo suficiente en la reconciliación que hemos ganado por medio de Cristo. Dios hizo las paces con nosotros para que ahora nosotros podamos, como dice Pablo, vivir en paz los unos con los otros. Y todas estas 5 exhortaciones de Pablo son imprescindibles para poder recibir como iglesia eso que dice el versículo 11 al final. Fijaos, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Parece como si dijera que la presencia de Dios, el respaldo de Dios dependiera de hacer estas cosas. No. Dios está con nosotros siempre. Si somos un hijo de Dios y estamos en el pozo más oscuro y miserable y profundo, Dios está en ese pozo oscuro y miserable y profundo. Ahí está Él. No, Pablo no está hablando, no está poniendo en duda la omnipresencia de Dios, ni que Dios deje de habitar en el corazón del creyente cuando no vive conforme a estas cosas. Lo que está diciendo es que la sensación de la presencia y el respaldo de Dios se percibe y se vive personalmente y comunitariamente cuando vivimos de esta manera. ¿Sí? ¿Se entiende esto? No es que Dios no esté, es que Dios se siente o se deja de sentir cerca, no por Dios, por nuestra distorsión pecaminosa. Dios es aquel que dice: no te dejaré ni te desampararé, te asiré con mi diestra de justicia. Y esto será siempre así. Pero no notaremos esa diestra de justicia y ese amparo de parte de Dios si, como la iglesia de Corinto, nuestra iglesia, nuestra vida es un caos. Es imposible. No podemos vivir en paz. Esto es algo que hemos de cultivar. Y antes de concluir bendiciendo a la iglesia, Pablo hace algo muy interesante. Hace una especie de paréntesis. Lo vemos en los versículos 12 y 13. Fijaos, dice: saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. A ver, Isaías, Aarón, Ian, Álvaro, Asier, ¿qué es un ósculo? Niños, niñas, ¿alguna niña? ¿Qué es un ósculo? Mateo, ¿qué es un ósculo? Un beso. Suena un poco raro, pero es un beso. Dice: saludaos con un beso santo. Un beso, es decir, Pablo nos anima de nuevo a saludarse con un beso santo. En aquel tiempo, normalmente, en aquella cultura, especialmente en las culturas de Oriente, del Medio Oriente, y entre los judíos estaba un beso que a veces podía ser un beso en la mejilla, incluso 2 besos en la mejilla, a veces un beso rápido en la boca.
Así se saludaban. Y parece que esto había pasado también como costumbre en el contexto de las iglesias dentro del mundo gentil también. Y se saludaban de esta manera. Era un distintivo del saludo cristiano. Bien. Hay otras culturas, hermanos, a las cuales es impensable saludarse con un beso, ¿no? Aquí yo le doy un beso a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, y a mis padres, y para de contar, ¿no? Y nosotros aquí los españoles somos muy besucones, ¿no? Y no uno, sino dos. Y a veces, por eso nos tumbaron con el COVID, ¿no? Porque estamos todo el día. Y en otras, pues como los japoneses, ¿no? Se saludan así, o otros que, bueno, la mano y gracias, ¿no? No se aman los japoneses entre ellos, ¿no? Sí, claro que se aman. Y los ingleses también se aman, aunque se den la manita así. Pero no estamos hablando de eso. Creo, hermanos, que aquí tenemos que transicionar de esto. No está diciendo que ahora tengamos que empezar a darnos besos todos, porque yo no sé así, en un sentido abstracto, cómo es un beso santo. Es más rápido, es más lento, me tengo que haber limpiado los labios. ¿Qué es un beso santo? ¿Qué se nos quiere decir con esto de un beso santo? Hermanos, lo importante es el principio. Pablo está diciendo que debemos de saludarnos, de recibirnos, de relacionarnos, de tener comunión, hermandad y compañerismo con manifestaciones de afecto, pero atención, santas. Es decir, hemos de expresarnos amor fraternal, afecto, de manera pura, limpia, sin doblez, sin hipocresía, sin segundas intenciones. ¿Sí? ¿Se entiende, no? La palabra santos es algo limpio, agios en griego, es algo limpio, algo apartado para un uso sagrado. ¿Sí? Así deben ser nuestras manifestaciones de afecto, como era propio de los santos. Los santos, hermanos, somos aquellos que formamos parte de la familia de Dios. Somos hermanos y hermanas, de manera que debemos de dejar atrás en nuestros tratos comunes, como pasaba en Corinto, la hipocresía, las rencillas, los perdones mal digeridos, el rencor, la animadversión hacia otros, el acercarnos a alguno y ser muy efusivos porque buscamos algo más que simplemente manifestarle que le queremos, porque buscamos algún beneficio, o ofrecer una imagen cuando saludamos a alguien de piedad, de amor, de cariño, de fraternalidad, cuando por dentro estamos llenos de amargura, de celos, de envidia. ¿Cómo fue traicionado el Señor Jesucristo? El beso menos santo de la historia. El beso más hipócrita de la historia. Y las palabras del Señor: con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Me pregunto cuántos besos de Judas hay en la iglesia. En nuestros tratos, en nuestras relaciones, en nuestro compañerismo, en nuestro afecto. No estoy hablando, estoy diciendo que en Corinto esa era la situación. Recordad, era una catástrofe de iglesia. Por eso está diciendo el beso santo, un beso puro, que vuestro amor sea real, que vuestro cariño fraternal sea real, que vuestro interés y afecto los unos por los otros sea auténtico. No para cubrir el expediente, no. ¿Son así nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestras hermanas? ¿O somos, como decíamos, como Judas en la iglesia? Mira, da igual cómo te saludes, con la mano, con un abrazo, con un beso o sin tocarte. Lo que importa es que sea de manera santa, sin hipocresía, sin buscar algo más en aquello que estamos haciendo. Que sea real. Promovamos y vivamos en la iglesia por medio de nuestros tratos el amor, la paz, el consuelo, un mismo sentir, es decir, armonía. Digamos que era un instrumento muy mal afinado, Corinto. Era un instrumento de alta calidad. Era un Stradivarius. Desafinado. Aquello había que ponerlo al día para que sonara maravillosamente, porque era una de las iglesias más dotadas de todas las del Nuevo Testamento. Y algo relacionado con esto, dice Pablo: todos los santos os saludan. Y creo que me estoy pasando mucho de tiempo.
Pablo está enviando una salutación a los santos, de parte de los santos. Pablo está aquí de alguna forma remachando su esfuerzo por llamar a los corintios y a nosotros a la unidad. Muy posiblemente estos son los saludos de los hermanos de la iglesia de Tesalónica, desde donde se escribe esta carta. ¿Bien? Es muy probable. Cuyos miembros parece ser que están interesados e informados de los problemas de Corinto. Y esto manifiesta que había unidad entre las iglesias, pero de las que Pablo había fundado con anterioridad, como la de Corinto. Y por medio de este saludo está de nuevo llamando a los corintios a la unidad, a la paz y al amor. Algo que tampoco debemos olvidar, hermanos, es que formamos parte de algo más grande que nuestra iglesia local. Formamos parte de una hermandad mundial y esta hermandad está representada por iglesias locales, iglesias hermanas, con las que debemos de tener buena relación, una relación también santa, sin hipocresía, afectuosa. Debemos de preocuparnos por sus intereses, por cómo les van las cosas. Hermanos, no hay nada peor que el sectarismo. Y la iglesia es una institución perfecta, porque está creada por Dios, pero está compuesta por personas imperfectas. Unas iglesias adolecerán de unas cosas, otras iglesias les faltarán otras. Otras iglesias luchan con las mismas carencias que nosotros en la IBE. Pero Pablo anima a los corintios a que luchen por fomentar las cosas, fomentar, es decir, mejorar y arreglar las cosas de las que adolecen. ¿Crees que falta gozo, consuelo, unidad, restauración, paz, amor, santidad en la iglesia? Deja de quejarte. Edifica tu iglesia, ama tu iglesia y preocúpate por otras iglesias. Porque están en las mismas luchas que nosotros. Esas iglesias que vemos por internet o que son tan influyentes, con esos locales tan hermosos y con tantos medios y con esos vídeos tan bonitos y esos maravillosos predicadores. Y vive un año en una iglesia de esas. Y luego dime que es perfecta. Ninguna iglesia es perfecta. Ninguna. Y ahora Pablo concluye esta carta con esta preciosa bendición trinitaria que como apóstol de Jesucristo dedica a sus hermanos y hermanas de Corinto. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pablo termina bendiciendo a la iglesia. De hecho, muchos historiadores y eruditos que estudian la iglesia primitiva afirman que esta bendición pasó a usarse en las iglesias del Nuevo Testamento y del cristianismo primitivo en los primeros siglos al terminar los cultos, como hacemos también aquí en la IBE, precisamente por su enfoque trinitario. Y esta bendición apostólica trinitaria era importante para la iglesia del Nuevo Pacto porque era un equivalente a la bendición sacerdotal de Israel bajo el Antiguo Pacto. ¿Recordáis? También la usamos en nuestra iglesia, número 6. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y sigue el versículo 27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Os habéis dado cuenta? 3 veces dice el nombre Jehová. Pero luego hablan de mi nombre en un sentido singular. Pero lo pondrás sobre el pueblo y lo bendeciré. Entonces, bajo el antiguo pacto, Israel tenía esta bendición. En el nuevo tenemos esta preciosa bendición apostólica que equivale a ello. Y empieza esta bendición trinitaria con la gracia del Señor Jesucristo. Y empieza con Jesucristo, ¿por qué? Toda la bendición que tenemos, hermanos, toda la gracia que tenemos, fluye de la mayor gracia que hemos recibido, que es el Señor Jesucristo y su obra perfecta de justicia. Por su muerte sustitutoria en la cruz, su resurrección al tercer día de entre los muertos y su ascensión a la diestra del Padre, estamos hoy aquí, somos salvos. Nuestra salvación jamás la habríamos ganado por nosotros mismos ni por nuestras obras, sino por la vida, muerte, resurrección y ascensión del Hijo de Dios, por la gracia del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo esta bendición trinitaria, el amor de Dios, y fue el amor de Dios lo que propició que Él entregara a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nada de lo que somos, nada de lo que tenemos se escapa del alcance del amor de Dios hacia ti y hacia mí. Nada, absolutamente nada.
Y es por amor que podemos llamarnos sus hijos. No importa lo que ocurra en nuestras vidas, no importa lo que ocurra en nuestra iglesia, somos amados por nuestro Padre y nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y termina su bendición el apóstol diciendo: y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es por el Espíritu Santo que tú y yo hemos sido regenerados, llamados de las tinieblas a la luz, hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Estábamos muertos en delitos y pecados. Fuimos llamados, fuimos adoptados, fuimos justificados, fuimos santificados y algún día seremos glorificados por la obra del Espíritu, y la aplica en nosotros y nos une a Dios para que ahora nosotros también estemos unidos por medio de Jesucristo al cuerpo, a la iglesia. Sin la obra del Espíritu no hay comunión, porque formamos parte de un mismo ente, de un mismo cuerpo. Nuestra conversión no nos ha llevado a ser llaneros solitarios, que cada uno va por donde le da la gana. No nos ha llamado a ser cristianos de redes sociales, no nos ha llamado a ser cristianos saltaiglesias. Formamos parte de un cuerpo. Sí, yo formo parte de la Iglesia Universal, amén. Pero ¿dónde ves la realidad de la Iglesia Universal? La iglesia local. ¿A dónde fueron dirigidas las cartas del Nuevo Testamento? A iglesias locales. Incluso a las que llamamos cartas generales, Santiago, las 2 cartas de Pedro y Judas, son cartas enviadas también a iglesias locales. No, ala. Para todos, os la vais repartiendo. Te la lees en tu casa. Se leían en las iglesias estas cartas. Si no, te la perdías. Y no podías, como en Netflix, volver a verlo. Hermanos, no somos llaneros solitarios. El Espíritu Santo nos ha unido a Cristo, que es la cabeza del cuerpo, la iglesia. La salvación es entre yo y Dios, sí, tienes razón. Esto es algo entre Dios y yo o entre yo y Dios. Pero tu vida cristiana se vive en comunidad. Si no, no es vida cristiana en absoluto. Se vive en la iglesia. Hermanos, estamos unidos a la familia de Dios. Tenemos una relación con Dios el Espíritu Santo y con aquellos que han sido santificados por el mismo Espíritu Santo. ¿Para qué? Para mostrarnos unos a otros amor, paz, consuelo, unidad, restauración, gozo. ¿Cómo es posible cumplir con alguna de las anteriores exhortaciones si no formamos parte de una iglesia? Es imposible. Nada de eso puede hacerse sin la debida comunión. Y Pablo concluye diciendo amén. Y espera que los corintios digan amén. Y espera que tú y yo digamos ahora amén. Hermanos, para concluir, Pablo hace una afirmación que parece ser condicional. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Hermanos, Pablo sabe que esta bendición es para los hijos de Dios, para aquellos cristianos de la iglesia a la que escribe que realmente son hijos de Dios. Estas palabras no son para todo el mundo. Es para aquellos que por la gracia de Dios se han arrepentido de sus pecados, han creído en el de corazón en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Pero sabemos que el amor de Dios aquí al mismo tiempo es incondicional hacia nosotros. Pero nos está poniendo una condición. Qué dilema, ¿no? Qué dilema. Hermanos, a la iglesia de Corinto le estaba faltando gracia, amor y comunión. Eran una iglesia inmadura en todas esas áreas. Y esos rasgos son vitales y distintivos de los cristianos. Gracia, amor y comunión. No podemos decir que somos una iglesia madura y sana si nos faltan esas cosas. La falta de amor, gracia, comunión producen división, falta de perdón, falta de misericordia, falta de paciencia, falta de cuidado los unos a los otros, rencillas, divisiones. O sea, Corinto. Pero Dios, en su misma esencia, el Dios Trino es un Dios de gracia, amor y comunión. Él es así. Virtudes que lleva experimentando en la Trinidad desde toda la eternidad. El Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo experimenta esa gracia, ese amor y esa comunión desde la eternidad. Y esto es importante. Por eso es tan importante esta bendición para la iglesia. No estamos solos. Solo somos hijos de Dios, sus redimidos, salvos por gracia, en base al amor incondicional de Dios, lo cual nos lleva a la comunión
con Él y con nuestros hermanos por medio del Espíritu Santo. Por eso es tan importante esta bendición para los corintios. Son virtudes que experimenta Dios en sí mismo. Y por eso es tan importante. No estás solo, no estás solo. Todo esto es posible gracias a la cruz de Cristo, en la cual has creído, a la cual has acudido y de la cual emana gracia, amor y comunión. La bendición sacerdotal de Israel decía que se pondría el nombre de Dios sobre ellos, Jehová, 3 veces. El yo soy, el Dios de gracia, amor y comunión. Él es gracia, amor y comunión para nosotros. Y dice Números, y yo los bendeciré. Hermanos, la bendición apostólica concluye con sean con todos vosotros. ¿Habéis visto? Estas 3 cosas, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Es por medio de tu unión con Dios el Padre, a través de Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo, que la gracia, el amor y la comunión de Dios están contigo. No estás solo, no es imposible, no tienes que poner todas las fuerzas. Dios está obrando eso en ti. La vida cristiana hemos dicho que es difícil y este año 2024 va a seguir siéndolo, no creo que haya muchas excepciones. Nos cuesta manifestar gracia, amor y comunión los unos a los otros. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Pero nunca olvidemos que Dios está sobre nosotros, con nosotros y en nosotros. Como lo estaba con los corintios. Es Él quien produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No lo olvidemos, pidámosle esas cosas a Dios en este año, porque al final no es una obra nuestra, es la de Dios en nosotros, en ti y en mí. Anhela esa gracia, anhela ese amor, anhela esa comunión con tus hermanos que Él nos ha concedido por medio de Jesucristo, también en la Iglesia, y Él nos perfeccionará hasta el día de su venida. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Dios nuestro, venimos ante ti para pedirte que tu gracia, tu amor y tu comunión por medio de ti, oh Padre, por medio del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo estén con nosotros, Señor. Que sea así en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra iglesia, en nuestra vida y en nuestra relación contigo. Señor, llénanos de amor, gracia y comunión. La necesitamos, como iglesia la necesitamos. Que tú nos bendigas en este año, que tú bendigas todas estas cosas, que fructifiquen, que abunden, que no cesen en medio de la iglesia, en medio de nosotros, para poder glorificarte y poder alabarte por tu redención a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén.